Hola, me llamo Julia Pérez y vengo a presentaros mi trabajo de fin de grado titulado La imagen del género. Para empezar me presentaré un poco. Como ya he dicho, me llamo Julia, tengo 22 años y uso los pronombres ella, ella. Me identifico con el género fluido o más específicamente gender no, que quiere decir que me siento identificada tanto como mujer como persona no binaria. Si no habéis entendido lo que acabo de decir, no os preocupéis. Voy a haceros un breve resumen de 2 segundos de qué es la identidad de género y todos los conceptos que van en torno a ello. Para empezar tenemos el sexo biológico. El sexo biológico viene a ser lo primero que se nos asigna cuando nacemos y viene determinado según nuestro órgano reproductor. Y normalmente se nos categoriza en hombre, mujer o persona intersexual, que es una persona que nace con los dos órganos reproductores, aunque normalmente esta persona se acaba decantando hacia hombre o mujer según si tiene un órgano reproductor más desarrollado que el otro. Después tenemos la identidad de género. La identidad de género es algo mucho más introspectivo, que depende mucho de cómo te identificas y no tiene por qué ir ligado con el sexo biológico. Hay muchos casos en los que sí, es decir, personas que nacen, por ejemplo, hombre y que luego se sienten identificadas como hombre. Este tipo de personas se llaman cisgénero, personas que su identidad de género y su sexo biológico van de la mano. Pero cuando estas dos cosas no van de la mano, son personas trans o personas no binarias. Después tenemos la expresión de género. La expresión de género vendría a ser cómo nos mostramos a las demás personas, es decir, cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, el maquillaje, etc. Y esto normalmente lo categorizamos en femenino, masculino o andrógino. Y también no tiene por qué depender del sexo biológico o de la identidad de género. Y luego vendría la orientación sexual y la atracción romántica. La orientación sexual sería lo que ya conocemos todos como la homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, pero hay muchas más etiquetas como pansexual o asexual. Asexual quiere decir que la persona no siente ningún tipo de atracción hacia ninguna persona de manera sexual. Es por eso que diferenciamos la atracción sexual de la atracción romántica. Hasta aquí un poco el resumen de qué es el género y los conceptos en torno al género, y ahora pasamos a explicar mi proyecto, la imagen del género. Mi proyecto surgió de una inquietud personal. Cuando empecé a cuestionarme qué era el género y empecé a sentirme identificada con el término género fluido, empecé a sentirme lo que se dice síndrome del impostor. Este síndrome lo que causa es que la persona se sienta inválida dentro de su etiqueta, en el caso de género, y básicamente genera como mucha incertidumbre, mucha ansiedad y puede causar hasta depresión. Investigando un poco más sobre eso, es un fenómeno que ocurre a muchísimas personas del colectivo LGTB, más en específico en el caso del género, personas trans y no binarias, y creía que era un tema que realmente es relevante y que teníamos que trabajar, así que empecé a investigar qué orígenes tiene este problema. Investigando encontré como dos orígenes principales. Por una parte, el hecho de que nuestra sociedad está estructurada en la idea de hombre-mujer, es decir, estructura binaria. Por lo tanto, las personas no binarias en este caso encuentran como que no tienen cabida dentro de esta estructura. Y además, muchas personas desconocen qué es el término no binario, ya que nos explican las escuelas y hemos nacido conociendo solo hombres o mujeres. El origen principal que vi a este problema es que, como sociedad, nos han educado a asumir el género y la sexualidad de las personas según cómo actúan, se visten, etc. Es decir, cómo se muestran. Esto lo que ocurre es que, sobre todo personas no binarias, directamente de primeras la gente se dirige a estas personas por su sexo biológico, por ejemplo, que es como se les percibe de primeras. Y eso es un problema que causa también este síndrome de impostor. Aquí es donde entra la imagen del género. La imagen del género tiene dos objetivos principales. Por una parte, que las personas no binarias se sientan más válidas dentro de su etiqueta, y por otra parte que la identidad de género pase a ser un tema mucho más divulgativo, ya que la mayoría de textos que se encuentran ahora mismo son muy filosóficos, de carácter muy técnico y que mucha gente no suele entender cuando leen de primeras. Quise enfocar mi proyecto en el entorno digital, ya que es un entorno en el que la comunidad LGTB ha podido generar mucha comunidad, ya que allí comparten experiencias o comparten sentimientos, etc. Por ejemplo, como cuando yo empecé a investigar un poco más sobre más gente que se sintiera como yo con síndrome del impostor. Y también son espacios donde las personas pueden controlar cómo son percibidas. Es decir, una persona trans, por ejemplo, que aún no ha hecho el proceso de cambio de sexo, puede mostrarse tal y como quiere que la gente les perciba, es decir, puede editar las fotos, puede controlar al 100% la percepción que se tiene de esta persona. Mi proyecto tiene dos partes. Por una parte tiene el generador de avatares y por otra parte tiene el espacio de realidad virtual. El generador de avatares es el primer espacio en el que se encuentra el usuario cuando entra y este le explica de manera simple y con un proceso muy didáctico que lo pone en un papel activo del aprendizaje
cuáles son los conceptos en torno al género, como os he explicado previamente. Es decir, explica un poco por encima el sexo biológico, a partir de moldear el cuerpo de la persona para que se adapte a tu identidad de género. Luego también te explica un poco qué es la identidad de género y la persona puede introducirla vía un campo de texto. Después también puedes escoger la expresión de género y también puedes introducir orientación sexual, atracción romántica, pronombres y un nombre para tu avatar. Durante este proceso de creación del avatar no solo aprendes estos conceptos, sino que también tienes un glosario en todo momento para poder entender de qué estamos hablando. Así que si una persona que está generando el avatar nunca ha escuchado estos términos en su vida, puede informarse sobre ello. Durante este proceso de creación del avatar quiero que el usuario, aparte de aprender qué es el género y poder profundizar un poco más en diferentes aspectos en torno a este, también pueda cuestionarse un poco qué es su género, ya que muchas personas nunca se lo han cuestionado antes. Una vez generado el avatar, este pasa al espacio de realidad virtual. Este espacio tiene un fin mucho más expositivo y en este puedes ver todos los avatares que se han generado hasta entonces. El espacio tiene como forma de tubo y a medida que vas avanzando en este ves que no tiene fin. Este espacio tubular y de formas orgánicas está separado en diferentes subsalas. En estas subsalas puedes ver los avatares separados según los pronombres que se han introducido durante el proceso de avatar. De esta manera puedes ver en conjunto la variedad de expresiones de género y de cuerpos que hay dentro de una misma etiqueta, que en este caso son los pronombres. Por ejemplo, puedes ver dentro del pronombre de ella como realmente no solo hay una manera de expresión de género. De esta manera lo que hago es, por una parte, que las personas no binarias y personas trans se sientan más cómodas viendo que realmente no dependen de un tipo de expresión de género o de forma de cuerpo para ser válidas dentro de su etiqueta, y además también muestro a personas que desconocen qué es el género la amplia diversidad que hay y las múltiples posibilidades que se pueden encontrar. Además, este espacio de realidad virtual es un espacio donde las personas pueden hablar, pueden compartir experiencias o pueden hacer preguntas. ¿Cómo? Pues a través del micro, que funciona según proximidad a las otras personas que están conectadas en la sala, o por el chat. Con esto lo que quiero conseguir es que se abran espacios de diálogo donde las personas no binarias o personas del colectivo LGTB pueden compartir experiencias, compartir sentimientos y ver que no son las únicas que se sienten de una manera específica. Y por otra parte, que las personas que desconocen qué es el género o que están aprendiendo sobre ello, etc., puedan hacer preguntas a personas directamente del colectivo y de esta manera pues abrir diálogos. Y esto es la imagen del género, aunque este proyecto no está acabado. El prototipo que existe ahora y que es funcional es solo la parte de realidad virtual. El generador de avatares aún no es 100% funcional, ya que requiere programación y estoy aprendiendo aún para poder desarrollarlo. Lo que quiero hacer con este proyecto es llevarlo realmente a la vida real para que, por una parte, pueda haber más proyectos que incluyan a personas no binarias y realmente poder hacer que el género sea algo mucho más divulgativo, que todo el mundo pueda participar y que todo el mundo pueda aprender. Al final todo el mundo tiene una identidad de género, sea hombre cis, mujer trans o persona no binaria, y con mi proyecto simplemente quiero llevar esto a la luz y hacer que más personas puedan aprender sobre qué es la identidad de género. Y hasta aquí mi presentación, espero que os haya parecido interesante, espero que os haya gustado, y si tenéis alguna pregunta sobre el género o sobre mi proyecto, podéis contactarme vía Instagram y estaré súper contenta de contestaros lo que sea. Muchas gracias y nos vemos pronto.